Australia. Uno de los países más multiculturales del mundo. Una nación de inmigrantes. Pero durante 50.000 años fue exactamente lo contrario. El hogar de un antiguo pueblo aislado del resto de la humanidad. Tan aislado que podrían haberse extinguido. Pero ¿cómo sobrevivieron a las adversidades y prosperaron? Los aborígenes australianos son descendientes directos de los primeros humanos modernos exploradores. Una vez que los seres humanos llegaron a Australia, tuvieron muy poco contacto con el resto del mundo. Estaban completamente solos. Gracias a la ciencia moderna puedo descubrir mi pasado ancestral. Será fantástico averiguarlo. Los aborígenes australianos tienen el ADN más antiguo del mundo. Y podrían contener la clave de la supervivencia de nuestra especie. Esta es la historia de nuestros antepasados y de cómo se extendieron a todos los continentes del mundo. ¿Cuál fue el secreto de su éxito? Su historia es nuestra historia. Sudeste de Australia. Hace 42.000 años. Un hombre es enterrado en la orilla de un lago. Se trata del jefe de un clan o algo similar. Es lo suficientemente importante como para ser enterrado con una ceremonia. Los arqueólogos lo llaman el hombre de Mungo. Aquí, en los confines de la Tierra, se encuentra una de las primeras pruebas de nuestro anhelo de espiritualidad. El hombre de Mungo fue descubierto en 1974 por el geólogo Jim Bowler. Hay unas vistas increíbles. Es maravilloso volver aquí. Bowler llegó a Nueva Gales del Sur en busca de pruebas de vida humana prehistórica. Se centró en una serie de formaciones de media luna. Y se dio cuenta de que eran antiguos lechos lacustres. Estas cuencas secas son la clave para entender cómo ha cambiado el paisaje. Hoy en día es un ambiente desértico, casi sobrenatural. Pero hace miles de años era húmedo y estaba cubierto de vegetación. Un gran lugar para albergar a hombres prehistóricos. Las dunas más grandes marcan los límites de un gran lago seco conocido como Mungo. Un día de verano de 1974, Bowler paseaba en moto por el lago Mungo, cuando vio que algo inusual sobresalía de la duna. Vi una punta de hueso sobresaliendo de la arena. Estaba cerca de aquí. Era la parte superior del cráneo que había quedado expuesto por la erosión. Y cuando despejé la parte inferior, encontré la mandíbula. De inmediato me di cuenta de que se trataba del entierro de unos restos humanos. Los huesos tenían 42.000 años de antigüedad.
el doble que los restos encontrados en cualquier otro lugar de Australia. Lo más sorprendente fue que habían sido teñidos con un pigmento natural: ocre. No hay ocre a menos de 100 kilómetros de aquí. El ocre tuvo que ser traído hasta aquí y debió de ser preparado. Los preparativos del entierro debieron de durar días. Los humanos llevaban miles de años usando ocre en África para decorar sus cuerpos y tratar sus pieles. Pero aquí formaba parte integral de una elaborada ceremonia. Estaba colocado como yo habría colocado a mi propio padre en su tumba, y estaba lleno de adornos ceremoniales. No se trataba de una ceremonia de duelo, era casi una celebración de la vida. El hombre de Mungo no es el único cuerpo que Jim Bowler ha encontrado junto al lago. A medio kilómetro, descubrió fragmentos de un esqueleto femenino que se conoce como la Dama de Mungo. Este es el tipo de paisaje en el que encontré los huesos de la Dama de Mungo. La orilla estaba aquí, eso era tierra, y el cuerpo se encontraba aquí. Los huesos estaban cubiertos por una capa de carbonato de calcio y no parecía un cuerpo. Cuando los antropólogos reunieron todos los fragmentos de la Dama de Mungo, descubrieron que se trataba de otro ritual fúnebre. De la misma época, hace 42.000 años. Los huesos de la Dama de Mungo habían sido quemados, quizás para que fueran más frágiles. Y luego los rompieron en trozos pequeños. Está claro que el lago Mungo era hogar de una comunidad de personas con una cultura compleja y rica. Pero ¿quiénes eran estas personas que vivían en el fin del mundo? ¿De dónde venían? ¿Cuándo llegaron? ¿Cómo llegaron aquí? El lago Mungo se encuentra en el sureste del país. Un rincón aislado del continente más aislado del mundo. Es un misterio cómo pudo llegar la gente hasta aquí, porque hay muy pocas pruebas arqueológicas de ese periodo en cualquier parte de Australia. Pero el ADN sí contiene pistas. A principios del siglo XX, el antropólogo británico Alfred Haddon viajó a Australia para documentar las costumbres de los indígenas. Y recoger muestras de su pelo. Su colección permaneció en un museo acumulando polvo hasta que el genetista danés, Eske Willerslev, analizó las muestras. Lo interesante del cabello es que no es poroso como el hueso y los dientes, lo que significa que la contaminación procedente de todas las personas que lo han manipulado estos años permanece en la parte exterior del cabello. Simplemente metiéndolo en lejía podemos eliminarla y quedarnos con el ADN del individuo que se encuentra en el interior.
Seguramente a lo largo de todo este tiempo, muchos se han preguntado para qué se podría usar esta colección de cabello. Y 100 años después, ha resultado ser un auténtico filón de oro para los genetistas. Una de las muestras procedía de un hombre del interior de Australia Occidental, una zona apenas visitada por los europeos en ese momento. Así que el ADN era aborigen puro. Era la primera vez que se secuenciaba el genoma aborigen. A partir de esa muestra, era posible desentrañar la historia antigua de un pueblo. La arqueología nos dice que había humanos en Australia hace al menos 40.000 años. La pregunta es, ¿quiénes eran estas personas? ¿Cómo estaban relacionados con los actuales aborígenes australianos o con otros pueblos del mundo? Y aquí es donde la genética se convierte en una poderosa herramienta. Podíamos rastrear las tendencias de los aborígenes australianos y averiguar cuándo se separaron de otros humanos, cuándo salieron de África. Podemos vincular biológicamente a estos individuos con otros seres humanos en el espacio y el tiempo. Analizar el ADN era como sumergirse en el pasado, en la primera oleada de humanos que emigraron de África. En lugar de explorar Asia, los primeros australianos se dirigieron hacia el sur. Se separaron del resto de la humanidad hace 60 o 70.000 años. Y luego, siguieron adelante por su cuenta. Los aborígenes australianos descienden de las primeras personas que salieron de África y viajaron a Australia. Son descendientes directos de los primeros humanos modernos exploradores. Estos exploradores debieron de llegar al extremo sur de Asia. Pero en lugar de retroceder, se adaptaron a la vida en la costa. Hugh Barton es arqueólogo y experto en la vida de los cazadores-recolectores costeros. Los ambientes costeros como este, con mar, lagos, pantanos, posiblemente marismas o manglares, son perfectos para encontrar comida. Hay marisco, pescado, bivalvos, huevos, gusanos e insectos. Alimentos de alto contenido energético que la gente podía encontrar fácilmente. Pero un grupo entre 5 y 10 personas podía limpiar la zona en cuestión de días o semanas. Así que eso pudo llevarlos a decidir cambiar de ubicación. Para los cazadores-recolectores que vivían en la costa, esa reubicación pudo significar un viaje por mar. Quizás veían una pequeña isla, no muy lejana, y decidieron navegar hasta allí para explorarla. Luego volvieron, comunicaron al resto del grupo lo que habían encontrado y decidieron trasladarse allí. Y así pudieron pasar de una isla a otra. Una vez que la gente empezó a saltar de isla en isla, Barton piensa que solo fue cuestión de tiempo que llegasen a Australia. La mayoría de nosotros miramos al mar y lo consideramos una barrera a evitar.
Preferimos estar en tierra firme. Pero si había un grupo de personas con un transporte acuático con el que salían a pescar, una vez que se marchaban, es posible que fueran lo suficientemente valientes como para aventurarse a pasar la noche en el mar. Y de repente, empezaron a ver indicios de que había una masa terrestre cerca, bien por las nubes o la presencia de pájaros, madera de deriva, y pensaron, a lo mejor merece la pena seguir un poco más. Tal vez durante 20 o 100 años decidieron no hacerlo, pero llegó un momento en el que alguien decidió ir un poco más allá, asumió ese riesgo. Cualesquiera que fueran sus circunstancias, se aventuró más allá. Y se topó con la costa de Australia. Y es algo factible. Es una posibilidad que explica cómo pudo ocurrir ese primer viaje. Hoy sería un viaje de 560 kilómetros. Pero en la prehistoria, las costas eran muy diferentes. Hace 60.000 años, el planeta estaba en plena glaciación. A medida que las grandes capas de hielo se extendían por el hemisferio norte, gran parte del agua del mundo estaba congelada. El nivel del mar bajó 120 metros. La brecha entre el sudeste asiático y Australia se redujo. Cuando los humanos cruzaron, la distancia a cubrir era de unos 95 kilómetros. Nadie sabe cuántas personas llegaron por primera vez a Australia. Pudieron ser decenas, cientos o quizá miles. Pero según la genética, solo hubo una oleada migratoria y luego se detuvo. Parece que solo hubo una entrada en Australia, a partir de la cual la gente se extendió por todo el continente, ocupándolo por completo. Y por lo que sabemos, ocurrió una sola vez. Hace unos 55.000 años, los humanos comenzaron a explorar Australia. 40.000 años antes de que llegaran a Norteamérica. Aquí estaban realmente solos, aislados del resto del mundo, en un continente virgen. A 160 kilómetros del mar, en el noreste de Australia, hay una prueba impresionante de su existencia. Nahuarla Gabarman. Un inmenso refugio rocoso formado por el viento, pero tallado por manos humanas. Podría ser el monumento más antiguo del mundo. 10 veces más antiguo que Stonehenge. Esta tierra ha estado bajo la custodia de Margaret Catherine y sus antepasados durante generaciones. Cada vez que la visita, pide permiso para entrar. Mis antepasados vivieron en este lugar. Mis tatarabuelos, mi tío abuelo, mis abuelos y mis padres, todos pasaron su vida en Gabarman. Las paredes están cubiertas por una capa tras otra de arte. Representaciones de animales que cazaban los aborígenes. Aquí tenemos un gran barramundi. Encima del barramundi
hay un besugo y un pez mucho más pequeño. También hay un cocodrilo. Esto de aquí es un canguro que llega hasta allí. Se puede ver la cola perfectamente, la cara y las dos orejas. El arte de las paredes es una mezcla de lo moderno y lo muy antiguo. Pero ¿hasta cuándo se remonta a esta tradición? El arqueólogo Bruno David trabaja aquí desde 2010, intentando desentrañar la historia de Naguarla Gabberman. La gente venía hasta aquí y acampaba en el suelo. Así que con el paso de los años se fueron acumulando diferentes capas de ceniza y arena como hojas de un libro. Y estas capas de sedimentos han ido enterrando los materiales arqueológicos en el suelo. Son 27. Empezamos por la superficie, donde se encontraban los materiales de unos 100 o 200 años de antigüedad, y poco a poco fuimos excavando y remontándonos en el tiempo. En el fondo hay un estrato de entre 48.000 y 50.000 años de antigüedad, donde hallamos las pruebas más antiguas de ocupación humana. Las fechas se basan en fragmentos de carbón que dejaron aquí los primeros australianos. Sugieren que aquí había personas unos 6.000 años antes que en el lago Mungo. Los arqueólogos aún no han encontrado huesos humanos en la zona, pero sí restos artísticos de hace al menos 30.000 años. Es solo un pequeño fragmento de una superficie pintada, pero podemos apreciar perfectamente una serie de líneas. Una línea recta cruzada por una línea curva. ¿Cómo era la imagen original? ¿Quién sabe? El pigmento utilizado por estos artistas prehistóricos era ocre. El mismo pigmento utilizado para enterrar al hombre de Mungo. Al parecer, no tenía ningún valor práctico para ellos. Su poder era simbólico. En las paredes hay pinturas de espíritus conocidos como mimis. Los aborígenes australianos creen que los mimis enseñaron a sus antepasados a cazar, cocinar y pintar. Aquí tenemos a una mimi mujer. Está de pie. Podemos verla aquí. Y aquí hay otra mimi que va hacia allí. Y ese de allí más grande está solo y es un hombre. Cuando los llamo, puedo sentir su presencia cerca de mí y me hacen llorar porque no estoy con ellos. Estoy aquí viva, pero cuando me haya ido, estaré aquí con ellos. A 10 kilómetros de Naguarla Gabberman hay otra roca pintada. Solo tiene un par de pinturas, pero parecen ser de un animal que ya no existe. El Henjornis, una especie de emú gigante que desapareció hace 40.000 años. Las pinturas son una representación de los animales que encontraron los primeros australianos a su llegada. Los restos de estos animales todavía existen en las cuevas de Naracoorte. Un laberinto de estalagmitas y estalactitas al sur de Australia. Rod Wells,
ha explorado esta cueva desde que era adolescente. Meterse por algunas de las grietas requiere mucha disciplina mental. Hay que mantener la calma y la concentración, relajarse e ir pasando poco a poco. En 1969 descubrió sus primeros fósiles. Estábamos a punto de rendirnos un domingo por la tarde, cuando notamos una corriente de aire a través de unas rocas. Eso significaba que había una cámara detrás, posiblemente de gran tamaño. Eso es lo más emocionante de la exploración. Mientras pasaba la lámpara por la superficie del estrato de sedimentos, observé algo extraño. Al principio pensé que eran partes de estalactitas caídas al suelo, pero luego me di cuenta de que eran dientes. Al examinarlos más de cerca y ver las sombras que proyectaban, me di cuenta de que en realidad eran cráneos de animales extintos y que llevaban allí Dios sabe cuántos miles de años. En un continente con tan pocos restos arqueológicos, estos huesos son un tesoro. Pruebas del extraordinario aislamiento de Australia. Hace 50 millones de años, con el cambio de las placas tectónicas, Australia se separó de la Antártida. Desde entonces, ha estado aislada de cualquier otra masa terrestre. Y su fauna evolucionó aislada, produciendo especies únicas de este continente. Bestias como el marsupial gigante, el diprotodón. Para que os hagáis una idea de lo grandes que eran estos animales, aquí tenemos un fémur, el muslo de un diprotodón. Se trataba de un animal de 1,8 metros de altura. Su masa corporal era similar a la de un rinoceronte negro. Por lo tanto, pesaban entre 1,5 toneladas y 2,5 toneladas. Incluso entre los canguros vemos ejemplos de gigantes. Este es el cráneo y la mandíbula de un canguro gris oriental moderno. Y este es el cráneo y la mandíbula de un canguro extinto. Hay una gran diferencia de tamaño. Era un megacanguro. Los primeros australianos habían descubierto un paraíso. Una tierra verde llena de animales para cazar y alimentos para recolectar. Y con tan pocas personas, había poca o ninguna competencia por los recursos. Pero ninguna zona parecía ser mejor para vivir que el lago Mungo. La abundancia de peces y fauna marina mantuvo una próspera comunidad durante miles de años. La guarda forestal aborigen, Tanya Charles, trabaja en Mungo y encuentra pruebas del pasado por todas partes, esparcidas entre antiguas fogatas. En esta fogata de aquí, comieron un huevo de emú, pero también pescado. Tenemos algunas herramientas de piedra que probablemente emplearon para raspar las escamas y cortar el pescado. Esto de aquí es de un bacalao Murray. Lo cocinaron hace más de 40.000 años y todavía podemos verlo. Es asombroso. Realmente
sobrecogedor. Pero no solo podemos ver estos restos, también podemos sentir a los antepasados. Es un lugar muy espiritual. El esqueleto del hombre de Mungo nos permite hacernos una idea de cómo era la vida a la orilla del lago. Mike Westaway es uno de los pocos científicos autorizados para examinar los huesos. Podemos recuperar mucha información. Este fósil nos revela mucho sobre la vida del hombre de Mungo. Está claro que es un hombre adulto de unos 40 años, quizá mayor. Era un hombre de constitución ligera pero bastante alto, de 1,80 metros de altura aproximadamente. Cada parte del esqueleto tiene una historia que contar. Pero nada es más revelador que sus dientes. Hay un patrón de desgaste extraordinario en sus dientes molares y este ángulo de desgaste probablemente se relaciona con algo que hacía repetidamente, como masticar fibras para fabricar redes. El otro factor intrigante de la mandíbula del hombre de Mungo es el colmillo, en la parte delantera, porque parece sacado de forma intencional. Puede que ocurriera por accidente, pero sabemos que por tradición los aborígenes arrancaban un incisivo o un colmillo de los chicos jóvenes cuando alcanzaban la madurez. Así que es una posible prueba de que se le hizo la extracción ritual de un diente frontal hace 42.000 años. Aquí en el lago Mungo, a medio mundo de su patria africana, estas personas hicieron mucho más que alimentarse. Crearon una cultura tan avanzada como cualquiera de las que conocemos. Con rituales que todavía permanecen entre los aborígenes de hoy. Pero su mundo estaba a punto de convertirse en polvo. En ese momento, la glaciación era cada vez más intensa. Había tanta agua atrapada en el hielo que la humedad de la atmósfera disminuyó. Y había menos nubes y menos lluvia. El paraíso se convirtió en un infierno. Cuando los ríos se secaron, los bosques desaparecieron y los pastizales se convirtieron en desiertos. Las grandes bestias australianas se extinguieron. Los seres humanos también se convirtieron en una especie en peligro de extinción. Según la genética, el 60% de la población australiana murió durante la glaciación. La comida y el agua escaseaban. A medida que el clima empieza a cambiar y el centro de Australia se vuelve más árido, la búsqueda de recursos se complica. Se necesitan más conocimientos para encontrar los recursos disponibles. En el lago Mungo hay pruebas arqueológicas del ingenio de la Australia de la glaciación. Aquí tenemos una piedra de moler. Se usaba para moler semillas y hacer harina. Cuando sabían que se acercaba una época de sequía, salían a recolectar todas las semillas posibles. Algunas debían meterlas en agua
para quitarle las toxinas. Así que debían prepararla a conciencia antes de darle uso. A medida que la gente se alejaba más en busca de alimentos, la población se dividía en grupos más pequeños, separados del resto de la humanidad y unos de otros. Australia era un entorno desafiante. Los humanos tuvieron que hacer uso de toda su capacidad adaptativa para sobrevivir. Pero también planteaba otro desafío, al que no pudieron adaptarse: su absoluto aislamiento. Tuvieron muy poco contacto con el resto del mundo. Estaban completamente solos. La población demasiado aislada se enfrenta a la extinción. Sin nuevos genes, el acervo genético disminuye. La población se vuelve propensa a los peligros de la endogamia. Y finalmente, desaparece. Hoy en día, uno de los animales más conocidos de Australia se encuentra en una situación similar. Cuidado al meterte en el agua. El ecologista Josh Griffiths está intentando cazar un ornitorrinco para tomarle una muestra de ADN. Los ornitorrincos solo se encuentran en los ríos del este de Australia. Pero ahora, su existencia está amenazada por una serie de presas construidas a lo largo del sistema fluvial. Si pensamos en el río como en un camino, es como poner una barrera que no permite pasar a los animales. Fragmenta la población por debajo y por encima de la presa. Impide la migración y el flujo de genes entre las poblaciones. Acabarán perdiendo la diversidad genética y eso afectará a su adaptación en el futuro. Los ornitorrincos salen de noche para alimentarse de insectos. Este es el mejor momento para coger uno y hacerle una prueba genética. Se mueve. Tenemos algo. Ahí está. Aquí está. Una de las criaturas más asombrosas del planeta, el ornitorrinco. Se ve perfectamente el pico de pato, por el que son tan conocidos. Vamos a pesarlo y a medirlo, y tomaremos una pequeña muestra de ADN para nuestra investigación. Ahora voy a registrarte en la base de datos. Para que los ornitorrincos prosperen, su grupo genético tiene que ser lo más variado posible, como sucede con los humanos. Aislados unos de otros, tienen problemas. En lugar de una gran población de ornitorrincos, terminamos con estos pequeños grupos aislados. Así, son más vulnerables a la extinción y pueden desarrollar problemas genéticos. Puede haber problemas porque se aparearían con individuos con los que están emparentados. Un pequeño trozo de piel es todo lo que necesita para analizar el ADN de este animal y compararlo con el de otros ornitorrincos de la zona. Listo. Vamos a liberarlo. Si la diversidad se está agotando, Griffiths y su equipo introducirán nuevos ornitorrincos de otro grupo para darle al río un impulso genético. Pero, ¿qué pasó con los primeros australianos? ¿Cómo superaron los riesgos de su aislamiento? El secreto de su éxito fue el contacto.
A lo largo de la glaciación, los diferentes grupos de humanos intercambiaban cuentas, herramientas y ocre a lo largo de cientos de kilómetros. Estas redes comerciales eran una línea de vida genética. A medida que las personas se dividían en grupos pequeños, cada uno se volvía genéticamente diferente del resto. Eso crea diversidad. Pero para que esa diversidad sobreviva, debe transmitirse de un grupo a otro, y para ello es necesario un contacto. Estas redes comerciales también eran importantes redes de apareamiento. Lo que hicieron fue dispersarse en grupos más pequeños, que sobrevivían aislados unos de otros, pero que no perdían del todo el contacto. Existía un intercambio genético entre ellos. Se aseguraban de introducir sangre nueva en sus poblaciones. Y esa fue la receta del éxito genético durante un largo periodo de aislamiento. Sin darse cuenta, estos primeros australianos encontraron un equilibrio entre el aislamiento y el contacto. Y eso les ayudó a superar la amenaza de la extinción. Este sentimiento de conexión aún se mantiene en la cultura aborigen. Gali Joel Carroway es un anciano del pueblo Yolngu y es el guardián de su conocimiento ceremonial. Utiliza el ocre para prepararse para la llegada del espíritu Barnumbir. De acuerdo con la tradición Yolngu, ella condujo a los primeros hombres a Australia, volando a través de la tierra, cantando su canción. A Barnumbir también se la conoce como la estrella de la mañana, el planeta Venus. Cuando hago la danza de la estrella de la mañana, veo a mi padre, que fue quien me la enseñó, y me dijo que nunca perdiera mi historia cultural. Baila la danza de la estrella de la mañana, me dijo. Gali bailará toda la noche hasta que Venus se alce justo antes del amanecer. Para los Yolngu, esta danza es una especie de mapa que contiene información sobre los mejores sitios para cazar y las fuentes de agua. Pero esta canción no pertenece solo a los Yolngu. Se cantan variaciones de ella por toda Australia, conectando diversas tribus en una cultura compartida. Los Gaimil, los Daitiu, los Murungun, los Galpu, todos los clanes estamos unidos. Rituales como este ayudaron a los grupos aborígenes a superar el impacto del aislamiento. Y ese aislamiento ha contribuido a la supervivencia del ritual. Sin un flujo de personas diferentes, con ideas diferentes, hay menos presión para que una cultura cambie. Así que los mismos rituales se transmiten a través de generaciones, intactos e inalterados. Estas conexiones entre los grupos aborígenes se conocen como líneas de canciones.
Nadie sabe cuántos años tienen, pero podrían remontarse a las redes comerciales originales que ayudaron a las personas a sobrevivir a la glaciación. Durante miles de años, la cultura aborigen floreció y la población creció, hasta llegar a 1 millón de personas repartidas en 300 grupos lingüísticos diferentes. Pero en 1606 llegaron los europeos. La colonización fue un desastre para los aborígenes. Les arrebataron sus tierras, separaron a las familias y la conexión con sus antepasados, tan fundamental para su supervivencia, quedó cortada. Pero ahora, la ciencia podría ayudarlos a reconectarse. En 2013, se halló un antiguo esqueleto aquí, en la misma playa a la que llegaron los europeos hace 400 años. El hallazgo fue tan impactante que la tribu local llamó a Mike Westaway para que analizase los huesos. En el pasado, muchos grupos aborígenes no estaban de acuerdo con este tipo de investigaciones. Muchos restos fueron tomados sin su consentimiento. Pero las cosas están cambiando y la comunidad aborigen quería saber más acerca de estos restos. Querían saber la edad que tenía esta persona, cuándo vivió, de qué sexo era y cualquier dato que pudiésemos averiguar. La excavación del esqueleto coincidió con la llegada de un ciclón al norte de Australia. Westaway y su equipo tuvieron que luchar contra los elementos y rescatar los huesos cuanto antes. El hallazgo más importante fue el cráneo. El descubrimiento inicial de los restos reveló un individuo bastante completo, y el cráneo estaba en buen estado. La cresta orbitonasal no era demasiado protuberante y la anatomía general del cráneo indicaba que los restos eran de una mujer de unos 30 años. La datación por radiocarbono de unas conchas halladas en el estrato de sedimento les permitió calcular la edad del esqueleto. Tenía 3.500 años de antigüedad. Esta tierra es propiedad de la familia de Thomas Wales. Es como un bloque de hormigón, Thomas. Sí. Ha estado muy involucrado en los trabajos de excavación desde que comenzaron. Tuvimos suerte porque una semana después de excavar los restos, llegó un ciclón que arrasó toda la costa. Habríamos perdido el esqueleto. Habríamos perdido a esta persona. Lo sacamos justo a tiempo. Y ahora está en un lugar mucho más seguro, detrás de mí, en los arbustos. Los huesos fueron enterrados según la costumbre tribal. Pero antes extrajeron algunos fragmentos para someterlos a pruebas genéticas. Estamos intentando obtener ADN de las raíces de los dientes. Los primeros indicios son bastante positivos. Recuperar parte del genoma o el genoma completo nos dará una mayor comprensión de la historia de la población en esta parte de Australia. El trabajo es supervisado por Eske Willerslev, el genetista danés que secuenció el primer genoma aborigen a partir de una muestra de pelo. El ADN de Divken Point tiene más de 3.000 años de antigüedad y es mucho más difícil de leer. Pero debido a su antigüedad, puede proporcionar más detalles sobre la interconexión de los primeros australianos. Queremos construir una imagen mucho más completa de cómo se pobló Australia.
¿Con qué rapidez se propagaron a través del continente y con qué frecuencia se reunían? ¿Cuánta movilidad tenían? ¿Cuántas personas llegaron? Todas estas preguntas siguen sin respuesta. La mayoría de los aborígenes de Australia nos hemos desconectado de nuestros antepasados por culpa de la colonización. Y algunos de nosotros hemos perdido el camino. Ahora, gracias a la ciencia moderna, podemos saber un poco más sobre esa persona, cuyo esqueleto hemos hallado y si estamos emparentados. Será fantástico averiguarlo. Si los aborígenes quieren saber si tienen alguna relación con la mujer hallada de la playa, deben entregar una muestra de ADN. Necesito que escupas en este tubo y lo cierres. Me lo llevaré de muestra. Hasta hace poco, la mayoría de ellos se negaban a hacerlo porque no confiaban en los científicos. ¿Es suficiente o más? Pero recientemente han cambiado de idea con respecto a la secuenciación del primer genoma aborigen. Muchas de estas comunidades han perdido gran parte de su cultura e información sobre su origen. Y les interesa conocer más información de su pasado. Una de las formas de recuperar parte de esta información es a través de la ciencia y el trabajo genético. Todas las muestras de ADN acaban aquí, en una nevera, en Dinamarca. Estos son muestras de los aborígenes australianos, muestras de saliva. También tenemos la muestra de Thomas. Y es muy útil tener muestras modernas porque si las comparamos con las antiguas, podemos hacernos una idea de cómo se han movido los humanos a través del tiempo y también hasta qué punto estaban aislados. Si comparamos el ADN de Thomas con el esqueleto hallado en la zona de 3.000 años de antigüedad, podemos determinar si un mismo pueblo ha permanecido en la zona durante ese lapso de tiempo. Será la combinación de los genomas modernos y antiguos lo que nos permita descubrir el pasado. La historia genética de Australia acaba de empezar a revelarse. Una vez que se termine el trabajo, los australianos aborígenes sabrán lo estrechamente relacionados que están con sus antepasados. Pero ya está claro que su ADN es único, antiguo y puro. Mientras que el resto de la humanidad se dedicaba a mezclar genes, los australianos permanecieron en un espléndido aislamiento. En teoría, deberían de haberse extinguido. Era una migración humana que llegó a un callejón sin salida. Su supervivencia no se debió a ninguna tecnología especial, sino a su capacidad para conectarse con otras poblaciones a lo largo del continente. Lo que sucedía entonces también sucede ahora. Somos seres sociales. Buscamos a otros como nosotros y encontramos una causa común. Es lo que nos hace humanos y lo que nos ha llevado tan lejos.